Buenas tardes, Pepe Vallardi, buenas tardes, buenas tardes. Ahí andamos al galope, la disculpa del caso. Tranquilo. Buenas tardes. Sí, yo estaba recién llegando porque tuve que andar por el Senado hoy, y bueno, estaba apurado también para llegar. Hoy estuvo Este, el Pepo Núñez, iba a hablar algo del Senado, estuvo hablando el Pepo sobre los temas que pasaron algo allí. sí, 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 estuvimos con el Pepo allá. Y hoy, bueno, la semana pasada habíamos quedado en hacer algunos comentarios sobre las elecciones próximas que va a haber en Argentina. Este domingo va a haber elecciones En en Ecuador. en Ecuador. Entre el candidato de la derecha, Noboa, y Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa. Bueno, veremos. Muy probablemente la derecha y la centroderecha se abroquelen en esta segunda vuelta y terminen eligiendo a Noboa como candidato a presidente, como presidente. Pero bueno, va a haber que esperar el resultado. Y habíamos quedado también con un tema que tenía que ver con la Argentina, que va a haber elecciones de la primera vuelta el próximo, no este domingo, sino el otro domingo 22, en las que las previsiones que está viendo es que pueda pasar Massa y Milei, o Milei y Massa, a la segunda vuelta electoral, y habíamos planteado hacer un análisis más detallado, pero como habíamos conversado, habíamos intercambiado, hay una situación crítica que se desarrolló a partir del sábado, que tiene que ver con la situación entre Israel y Palestina. Y creo que vale la pena por lo menos hacer alguna ubicación de cómo estamos en este estado de situación, cuáles son las previsiones que hacemos, diríamos, en esta situación que se está dando al momento actual. Lo primero que nada, porque creo que acá siempre hay unas discusiones, que algunos se quedan solo en esto, que es la evaluación de cuáles fueron las acciones de Hamas el sábado a las 6:30 de la mañana, hora de Israel, diríamos. Y yo no tengo ninguna duda, en ese sentido no, no me duelen prendas de decir que fueron acciones llevadas adelante por Hamas de tipo terrorista, diríamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con acciones de tipo terrorista? Porque definamos qué es una acción de tipo terrorista. Una acción de tipo terrorista es una acción que va dirigida particularmente sobre las poblaciones civiles de cualquier territorio, y que lo que pretende es, a través de esas acciones que llevan a infundir miedo, desazón, malestar, condicionar la conducta o el comportamiento de esas poblaciones, o de los estados o de los gobiernos, perdón, de esas poblaciones, donde estén asentadas esas poblaciones. Quiero dejar claro una cosa, que la acción terrorista no depende solo del efecto del tipo de acción, por más terrible que nos parezca. Y le voy a poner un ejemplo que siempre he manejado desde hace históricamente, para ver esto, que es en 1975 una bomba que puso ETA abajo del coche de Carrero Blanco, sucesor de Francisco Franco, o potencial sucesor de Francisco Franco, y esa bomba hizo volar el coche y obviamente falleció Carrero Blanco. Esa no fue una acción terrorista, esa fue una acción, llamémosle pretendidamente militar, que iba dirigida a quienes en aquel momento la ETA entendía que era un adversario político en el marco del combate que llevaban adelante la dictadura franquista. Ahora bien, una bomba, vamos a otra bomba, ¿está bien? Que pueda ser puesta, como fueron puestas, en un supermercado, en la puerta de Valencia o en la puerta de cualquier otra ciudad española, puesta por ETA, esa sí termina siendo un acto de naturaleza terrorista, porque va dirigida a civiles particularmente, y a imponer el miedo o el terror para que cambien las conductas con las cuales, vuelvo a repetir, se puede estar desarrollando una sociedad determinada. Dicho esto, ¿está bien? Porque muchas veces dicen, no, acá hubo temblor, se tembló para hablar de terrorismo. No, no, hay que categorizar
bien el terrorismo puede ser desarrollado por contingentes militares irregulares o irregulares, puede ser desarrollado también por fuerzas que respondan a un Estado, ¿está bien? Y en este sentido, la realidad de lo que sucede en el territorio de Israel, en el antiguo territorio de la Palestina, en realidad estas prácticas estuvieron presentes desde mucho tiempo atrás. Irgun, un movimiento de principios del siglo XX judío en el territorio de la Palestina, fue un movimiento de acciones terroristas. ¿Está bien? Pusieron bombas en las puertas de hoteles, para condicionar de alguna manera lo que eran las decisiones que tenía que tomar el Imperio Británico, que en aquel momento tenía control sobre la zona de lo que se conoce como el territorio de Palestina. Así que en realidad no estamos alejados a la hora de hablar de terrorismo, de prácticas que se han desarrollado en la región. Y también hay prácticas que sobre la comunidad palestina, no estoy hablando de la Franja de Gaza, en general sobre la comunidad palestina, también se podrían evaluar como prácticas de imponer terror sobre esas poblaciones a través del hostigamiento, a través del asesinato, a través del desplazamiento, a través de la destrucción de sus viviendas en los territorios en que están asentados, a través del encarcelamiento de niños sin juicios de ningún tipo, o sea, imponer terror. ¿Para qué? Para que se desplacen de las zonas en las que puedan estar viviendo. Así que quería categorizar esto como una Y primera, casi bloqueos permanentes de todo tipo. sin duda. Pero a lo que voy es que quería primero la categorización, porque yo la gente dice, no hay que pronunciar sobre esto. Yo no tengo problema en pronunciarlo. Ahora veamos esta situación de un conflicto que terminó con este tipo de acciones y con la matanza de civiles, cientos o de miles de civiles, y que está teniendo como respuesta en este momento lo estamos viendo en los canales de comunicación, una acción del Estado de Israel, de las fuerzas de defensas de Israel, ¿está bien? Que está bombardeando los territorios de Gaza. Gaza es un territorio de 360, 380 kilómetros cuadrados sobre el Mediterráneo, al sur oeste del territorio de la antigua Palestina, y en realidad ha sido un territorio sometido a bloqueos. Como todos dicen, bueno, una cárcel a cielo abierto es un gran campo de concentración a cielo abierto de 360 kilómetros cuadrados, un poquito más de la mitad de Montevideo, entre la mitad y los dos tercios de Montevideo, en la que viven 2,5 millones de palestinos. Esta situación en la que ya desde hace tiempo atrás, desde el año 2007, vino siendo sometida a esa situación de bloqueo y de hostigamiento, ahora en este momento, en realidad, y por decisión del gobierno de Israel, ha sido bombardeada y sigue siendo bombardeada. Ahora veía el noticiero que había habido más de 200 bombardeos de la aviación israelí sobre esa zona, que obviamente en realidad no creo que sean muy discriminadores y que está llevando a lo que uno podría catalogar de un verdadero genocidio sobre esa población que vive en lo que se llama la Franja de Gaza. Este es un contexto en que la comunidad internacional no ha tenido la fuerza, y es un conflicto en que la comunidad internacional no ha tenido la fuerza, a pesar de las resoluciones históricas que ha tomado sobre el territorio de la antigua Palestina a través de la partición llevada adelante en 1947, en la que se determinó la existencia de dos estados, un estado que llegó a constituirse, que es el Estado de Israel, en la que había habido una distribución de 55% de ese territorio para Israel o para el pueblo judío, y un 45% para los árabes palestinos, que se reivindican, son pueblos árabes, que se reivindican como árabes palestinos. Y esto a partir de conflictos sucesivos que se dieron durante la década del 60 sobre el 67 y la década del 70 sobre el 73, a través de la guerra de los 6 días y a través de la guerra de Yom Kippur, en realidad se fue disminuyendo el territorio desde el inicio
se fue disminuyendo el territorio que era asignado a los árabes palestinos. En ese contexto, las situaciones se fueron tensionando, agravando. La comunidad internacional nunca pudo hacer cumplir las disposiciones de la creación de dos estados, un estado árabe y palestino y un estado israelí o judío israelí. Eh, Y, Pepe, y una pregunta. Yo me ya, enteré ayer, quisiera saber si vos sabés si la misma situación es en Palestina. ¿El Estado de Israel no tiene constitución, no tiene una constitución? no, el Estado de Israel, en realidad, bueno, ese es uno de los problemas políticos que estaba planteado también en este momento, ¿no? El Estado de Israel no tiene estrictamente lo que es una constitución, tiene normas consuetudinarias que manejan las relaciones en lo que se llama la democracia israelí. Y, ¿Y tiene delimitado cuál es su Estado? perdón, ¿Tiene delimitado cuál es su Estado, cuál es su territorio, el norte con Siria, fulano con el Líbano? sí, claro, pero el único territorio que formalmente estaba reconocido por Naciones Unidas era el territorio que dio lugar a la partición y después el que, después del conflicto de los 6 días, instaló lo que llaman las fronteras del 67. ¿Está bien? Esos son los territorios. El problema es que Israel y la ultraderecha israelí lo que pretende es que todo lo que era el territorio de Palestina quede bajo la égida y el control de Israel, y su política ha sido sistemática la de desplazar a los árabes afuera de ese territorio, a los árabes palestinos fuera de ese territorio. ¿Qué ¿Está papel claro? está jugando ahora el posible arreglo que estaba allí latente para firmar entre Arabia Saudita y Israel? Bueno, había una situación, por eso digo, había varias situaciones que se estaban desarrollando en Israel en este momento. En primer lugar, había una situación estoy hablando antes del sábado, Sí, una claro. situación relativamente de complicaciones del gobierno de ultraderecha israelí. Es el gobierno más a la derecha, a la derecha de la historia israelí, y estaba sometido desde enero a cantidad de manifestaciones de israelíes que protestaban frente a lo que consideraban que era el deterioro de la democracia israelí por el crecimiento del autoritarismo del gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu. Esto, Además, un gobierno que llega bastante a duras penas tratando de conformar gobierno, este último que está. sí, pero bueno, compró un gobierno de mayoría basado con los sectores más a la derecha y ultraderecha y los más ultraortodoxos, pero en realidad estaba sufriendo realmente manifestaciones muy importantes de protesta contra el gobierno de Benjamín Netanyahu. En ese contexto incluso, Israel es un Estado, en fin, una democracia bastante militarizada por motivos de la historia de instalación del Estado de Israel. En realidad, muchos reservistas militares se negaban a asistir a filas cuando fueran convocados. ¿Está bien? Frente al incremento del autoritarismo y frente al incremento de las políticas que llevaba el gobierno sobre los palestinos. Muchos estaban negándose a aceptar esa comparecencia, a presentarse a el servicio por parte de la Reserva. Es en este contexto en que adentro de los palestinos, ¿está bien? Hay un gobierno palestino que está en Cisjordania, o sea, pegado al Jordán, más hacia el este del territorio de la antigua Palestina, y que está dirigido por Al-Fatah, el movimiento del cual pertenecía Yasser Arafat, y que hoy está comandado por Abu Mazen. Y en el otro lado, en la franja de Gaza, del 2006-2007, había ganado las elecciones el gobierno de Hamas. ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos conducciones del pueblo palestino? Que una, la de Al-Fatah, está bien, la que está en Cisjordania, está dispuesta, y estuvo dispuesta, ahora vamos a ver, a negociar la existencia de los dos estados, del Estado de Israel y del Estado palestino, y la constitución definitiva del Estado palestino. Jamás en la franja de Gaza
que es de alguna manera el radicalismo de matriz sunita que está en esa zona, no acepta la existencia del Estado de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, acá coinciden dos cosas. Por un lado, Hamas, que no acepta la existencia del Estado de Israel, y por el otro lado, la ultraderecha sionista que está encaramada hoy en el gobierno de Israel, que no acepta también la existencia de un Estado palestino. Entonces hay un proceso de, en mi opinión, de retroalimentación entre Hamas y el gobierno de Benjamín La Netanyahu. ultraderecha. Exactamente. Entonces, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se expresa? Esto se expresa en la medida en que hay acciones que llevan adelante Hamas que sirven en la interna de Israel para consolidar, diríamos, la unidad nacional frente al ataque, ¿no? En ese sentido, estas acciones que se llevó adelante por parte de Hamas, lo que hicieron fue unificar a el pueblo de Israel frente a la brutalidad de las acciones en torno a su gobierno. Por lo cual, Parece esta mentira que el Mossad no hubiera detectado bueno, 6, 7, 8 mil cohetes que estaban prontos y preparados ni y no sé hablar, cuántas cosas a más. ver, ni hablar, ese es un tema en discusión que está hoy, que lo han estado analizando analistas militares Es que a israelíes. mí yo arriesgo una opinión. Para mí estaban concatenados y preparados ambos. Bueno, en realidad Tomás Friedman, que es judío de origen y es un periodista que ha estado trabajando mucho, que tuitea, los por tres, en realidad sacó un tuit de que el gobierno egipcio, la inteligencia egipcia habría avisado como 10 días antes que parecía que algo se estaba tramando en Gaza. Y es inconcebible, en mi opinión, porque parto de la base de que el Mossad está muy extendido adentro de la franja de Gaza, y ahí debe tener mucha infiltración adentro de la franja de Gaza, no se haya percatado de que pudieron moverse 5.000. Se dijo que se habían lanzado 5.000 misiles desde el territorio de Gaza hacia el territorio de Israel. Las plataformas sobre las que se lanzan misiles, si bien no son muy grandes, son relativamente voluminosas porque caza 15 misiles por cada uno de las lanzaderas. ¿Está bien? Se necesitan 330 para alargar 5.000. Y esto no estuvo identificado. Y hay muchas críticas de gente que sabe mucho de seguridad en la zona de Gaza, porque estaba absolutamente blindada históricamente en la zona de la Franja de Gaza, que están poniendo en cuestión, ¿está bien?, que esto haya sido simplemente una falla de los servicios de inteligencia. ¿Está claro? O Sí, sea, claro. están poniendo en cuestión que se trate solo de una falla de los servicios de inteligencia, que además en el territorio de Israel y desplazarse dentro del territorio de Israel por parte de contingentes militares son alternativamente tienen toda la tecnología para desplazarse en helicóptero, para desplazarse porque tienen un desarrollo de lo militar muy importante, hayan tardado como 5 o 6 horas para asistir a esto. Hay incluso gente que dice que no podía pasar ni una paloma sin ser detectada de Gaza hacia el territorio israelí, y sin embargo terminaron pasando cientos de milicianos de Hamas rompiendo muros en zonas que tienen detectores sensibles, en zonas en las que tienen, diríamos, una tecnología muy importante para detectar que estas cosas no pasan. Esto será el devenir del tiempo el que nos aclarará, de alguna, esperemos que sí, algunas de las situaciones que puedan dar lugar a esto, pero que en este momento, lo más crítico de todo es, en primer lugar, las muertes de civiles de ambos lados, no tengo ninguna duda, salvo que alguien quiera discriminar que la muerte de un civil de un lado no combatiente vale más que la muerte de un civil de otro lado no combatiente, y la incapacidad de la comunidad internacional para poner, diríamos, coto a esto, ¿no? Otra cosa que decías, que también debe haber estado en juego, también debe haber estado en juego, es el tema de lo que habías dicho del acercamiento que se estaba dando entre Arabia Saudita e Israel, que recordemos que Arabia Saudita es un centro sunita del Islam, jamás es una organización sunita en Islam, y muy probablemente jamás. Una Arabia Saudita que viene separándose paulatinamente de Estados Unidos. Sí, pero que ahora, más allá de que habían planteado la virtualidad de poder entablar nuevamente relaciones,
En realidad, Arabia Saudita ha dicho que en realidad no va a avanzar en las conversaciones con Israel porque adentro del mundo árabe, en los ciudadanos del mundo árabe, en realidad el tema de la causa palestina tal vez mucho más desarrollado y sentido que adentro de sus élites prebendarias muchas veces de los gobiernos de esos países árabes, ¿no? Entonces esto puede desestabilizar absolutamente toda la región y se impone, en mi opinión, el tema de que la comunidad internacional pudiera llegar primero a parar, a llegar al alto el fuego y después que hubiera condiciones de imponer, diríamos, alguna solución en fin, que permita un poco de tranquilidad a esta situación de desbastamiento en la que quedó parte de la sociedad israelí y en la que ha estado quedando en términos históricos parte de la sociedad palestina o la sociedad palestina, no solo parte, porque han sido generaciones de palestinos, Nos tenemos generaciones, que ir. no una ni dos, casi tres generaciones de palestinos que han estado históricamente hostigados dentro de esos territorios que ellos consideran como suyos, ¿no? Pepe, muchísimas gracias por haber estado, gracias por tu aporte. Nos quedan todavía Qatar, nos queda un montón de Irán, Irak, que viene buscando arriba, que la propia Rusia, Siria, Líbano, Salao. Nos vemos. Nos Chao. vemos.